Bueno, buenas noches a todos. Nada más para ver si me están escuchando. Vamos a dar unos 5 minutos más para arrancar y hacer un repaso. Hoy tenemos otra persona invitada, que es Andrea, que estuvo en la primera maestría, fue parte de la primera maestría, trabajó por mucho tiempo en el PAC y ahora está en Promérica. Entonces, ella va a participar hoy y nos va a contar un poco de su experiencia también y después podemos hacer un repaso general y continuar con preguntas si tuvieran del proyecto. Bueno, muy buenas noches. ¿Me están escuchando? Ok, perfecto. Bueno, como les decía, tenemos hoy a otra persona invitada que se llama Andrea Segura. Ella trabajó por mucho tiempo en el BAC, en toda la parte de sistemas de gestión y particularmente en la parte del sistema de gestión de responsabilidad social y sostenibilidad del BAC, que nos va a contar un poco de su experiencia con temas de sistemas de gestión y pues creo que eso nos va a ayudar a Chao. complementar. Okay. Nos va a ayudar a complementar las diferentes experiencias que hemos visto. Tal vez mientras llega, si me comentan un poco cómo le fue la semana pasada con las presentaciones que tuvieron. Hola, profe. Es Carolina, ¿cómo está? Hola, ¿cómo le va, Carolina? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Vieras que en realidad fue como, es interesante porque uno siempre ve como empresas muy grandes que están trabajando el tema de responsabilidad social y que son los líderes en el mercado y que uno anda siguiendo y revisando memorias o reportes de sostenibilidad anual y demás, pero conocer la experiencia de una empresa pequeña que en realidad tal vez como el punto diferenciador es que desde su creación tenía la parte de responsabilidad social y de sostenibilidad como muy en su propósito y ver las distintas cosas, cómo ellos han ido creando y han ido trabajando sin requerir tal vez un presupuesto enorme para este tema. Creo que eso es algo como muy interesante y que le va dando a uno como una perspectiva un poco diferente de que tal vez, sí, uno puede revisar y estar viendo lo que las grandes empresas están haciendo, pero no es que uno necesite tener ese tamaño para poder llegar a alcanzar prácticas, digamos, de responsabilidad social e ir generando caminos en este tema. Sí, por eso lo interesante también en todo esto era que vieran un ejemplo de una empresa pública, ¿verdad? Como era la SPH, un ejemplo de una pyme y un ejemplo de una empresa que incluso es una empresa regional, que es lo que estaríamos viendo hoy. ¿Alguien más que me quiera comentar qué aprendieron o qué vieron la semana pasada?
Profe, Sí, Patricia, ¿cómo le va? hola, bien, bien, ¿qué ha habido? Bien, yo creo que para mí lo más importante sigue siendo el compromiso de la alta gerencia, independientemente del tamaño de la organización, el tema de la alta gerencia y el tema de la gobernanza para establecer el ámbito de acción, sobre todo en tema de transparencia y de rendición de cuentas, es fundamental. Para mí, esos dos aspectos son la base medular para poder generar las otras materias fundamentales y las relaciones con los diferentes públicos de interés. Y me pareció increíble porque uno piensa que entidades estatales es muy difícil lograrlo. Y el trabajo que presentó Marcela a mí me pareció interesante, retador, pero muy integral. Entonces, yo rescataría eso, el tema de la alta dirección, el compromiso desde la alta dirección y los temas de gobernanza para la rendición de cuentas. Exacto, y eso aplica, ¿verdad? Para una empresa grande, para una empresa pequeña, para una empresa pública, para una empresa privada, ¿verdad? Lo interesante aquí también es ver como una empresa como Etipress, digamos, que ha tenido una convicción de generar una ventaja competitiva en un mercado y buscar diferenciarse a partir de su trabajo en la parte de calidad, en la parte de ambiente también, ¿verdad? Todas las certificaciones que tienen, y a uno le parecería también que de cierta forma una empresa pequeña no necesariamente va a estar como molestándose haciendo un proceso en el que vaya a tener que pasar por todos estos procesos de certificación. Es todo un esfuerzo de la compañía, pero les permite posicionarse de manera diferente ante algunos públicos en particular, ¿verdad? Sobre todo compañías multinacionales que requieren ya una serie de estándares diferentes, ¿verdad? Entonces es bien interesante ver ver que todos los sistemas de gestión son diferentes, la lógica de gestión en las empresas va a ser diferente, aunque usemos exactamente las mismas herramientas, no vamos a ver necesariamente los mismos procesos, los mismos procedimientos, la misma forma de hacer las cosas. Y ese es una de los temas más importantes, ¿verdad? Uno no puede necesariamente copiar el sistema de gestión de alguien más o no necesariamente va a ser un sistema de gestión que sea, digamos, muy similar a otro, porque la cultura organizacional, porque los puestos, porque la forma como se trabaja y cómo se operativizan todas las diferentes funciones en las empresas es completamente diferente de una a otra y eso se ve reflejado en el sistema de gestión de la empresa también. Profe, ¿Sí? Nelcy, ¿cómo le va? Hola, bien, gracias. Qué dicha. Profe, tal vez una acotación, el que sí, digamos, a nosotros en el colegio nos ha sucedido que nosotros no podemos aplicar un sistema de gestión tal cual usted dice, ¿verdad? Como una receta, que todo sea 1 más 1 y te da, digamos, los procedimientos. Pues hay que adecuarlo al tipo de organización y nosotros, por ser un colegio profesional con diferentes servicios, hemos tenido que ir adecuando ese sistema de gestión. De hecho, ahorita estamos con unas muchachas que nos están haciendo ahí o están haciendo un trabajo de proyecto de graduación de la UCR y me hizo gracia porque tomaron la herramienta integrarse, ¿verdad? Y ellas al principio es o no es, ¿verdad? Yo les dije, no, es que ustedes tienen que adecuar también a la empresa y al contexto y cómo se desarrolla, porque no todo eso no es, puede ser que esté en proceso, puede ser que no se pueda hacer por alguna razón de gobernanza, que no se pueda desarrollar algún procedimiento o algún proceso como debe ser, ¿verdad? Como dice la teoría, sino pues que se debe evaluar toda la parte práctica también. Exacto. Sí, eso es importantísimo porque, de nuevo, esto tiene que ser procesos, el sistema de gestión es algo que es vivo en la empresa, que debería de poder utilizarse, ¿verdad?
y no ser algo completamente estático que lo hicimos por cumplir con un requisito simplemente para tener un cartón que nos identifica como una empresa certificada en esto o en el otro, ¿verdad? Y lo importante es amoldarlo a esa cultura, ¿verdad? Yo me acuerdo también en un momento que había empresas que nos decían, ay, es que nosotros no le llamamos procedimientos, le llamamos lineamientos y directrices. Bueno, no importa, o sea, no, aquí no es cambiar todo lo que la compañía tiene para ponerle procedimientos y políticas, si la manera como la empresa los refiere son lineamientos y directrices, ¿verdad? O sea, hay que amoldar hasta cierto punto, ¿verdad? Sin salirse de la parte de los requisitos si queremos certificarnos con una de estas herramientas. De nuevo, como yo les decía, esto puede ser algo que usemos también como una guía o como una orientación sin que necesariamente lleguemos a la implementación al 100%. Eso no va a permitir que digamos que somos ISO tal o que estamos certificados con la INTE 35 o cualquier otra norma técnica nacional, pero sí nos va a permitir tener una lógica de gestión donde estamos incorporando muchos de los elementos que se mencionan aquí. Es completamente diferente uno del otro, ¿verdad? Pero tenemos que pensar también en las posibilidades que tiene la empresa y lo que van a poder trabajar. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta adicional con esto, con los ejemplos que vimos o algún comentario que alguien quiera hacer. Ok. Entonces, bueno, ya veo que aquí se conectó Andrea. Bienvenida, Andrea. Como les comentaba, Andrea Segura es ahora trabaja en Promérica, en la parte de gestión de banca y proyectos sostenibles de Promérica. Estuvo anteriormente en el BAC San José. Y es una persona que ha estado trabajando no solo el sistema de gestión de INTE 35 en el PAC, sino diferentes sistemas de gestión y pues, muy agradecida que nos pudieras venir a acompañar hoy, Andrea, a contarles un poco a ellos de tu experiencia. Como les decía también, Andrea estuvo en la primera promoción de la maestría, así es que también es alguien que ha pasado por todo lo que están pasando ustedes ahorita. Entonces, muchísimas gracias. Andrea va a ver cómo te doy aquí. O vos puedes compartir pantalla, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Olga, por la invitación. Y como Olga les mencionaba, yo estuve en la primera promoción de la maestría, que a mí me permite compartir la pantalla. Déjenme nada más un momento para compartirla. Y les traigo una presentación. ¿Me confirman si ven la proyección? Por favor. Sí, ya se ve. Ok, perfecto. Bueno, no sé, Olga, si vos tenés que darles alguna otra indicación o se inició con la presentación. No, adelante, iniciemos. Perfecto. Bueno, nuevamente muchas gracias por el espacio. Como Olga les comentaba, actualmente yo estoy trabajando en Banco Promérica en el área de banca sostenible. Estoy nueva en el puesto, tengo 3 meses como administradora de proyectos de sostenibilidad. Anteriormente trabajé 14 años en BAC Credomatic, los últimos 7 años en el BAC trabajé en el área de sostenibilidad, en la gerencia de sostenibilidad, como ingeniera de procesos y justamente tenía a cargo el sistema de gestión de sostenibilidad del BAC, que es un poco de lo que les voy a compartir, pero también he trabajado y he tenido acercamientos con otros procesos como consultora, en un sistema de gestión para una entidad de gobierno fuera de Costa Rica y
también para una entidad financiera, pero no regulada directamente con el Magisterio Nacional. También fui como auditora interna de los procesos de gestión de ellos integrados que manejan tanto a nivel ambiental y de sostenibilidad. Primeramente, quiero hacer un pequeño repaso. Yo sé que son conceptos, quizás los que voy a mencionar ahorita, que ustedes ya conocen, pero quiero retomarlos porque siempre es importante al hablar de un sistema de gestión poder tener ese contexto. De igual forma, si necesitan hacer alguna consulta, me pueden interrumpir en cualquier momento. Ok. Primeramente, esta imagen que ven aquí anterior, justamente esa calle, ese contexto es muy típico a la hora de que conversamos de un sistema de gestión de sostenibilidad o cualquier tipo de sistema de gestión. Esto es cuando se está iniciando con una implementación, es una nueva ruta que se marca para la organización o para la empresa a la cual se trabaja. Y que nuevamente ese contexto, ese contorno que está alrededor de la empresa o la organización es muy importante para poder determinar cuáles son las pautas que van a marcar ese sistema de gestión. Por eso tomé esta imagen y la puse de portada, porque me parece que proyecta mucho el caminar cuando se está empezando a trabajar en un proceso de implementación de un sistema de gestión y la incertidumbre incluso que hay alrededor de este proceso de implementación. Si hablamos de una empresa que se llama o se dice que es socialmente responsable, es muy importante tener claro de qué es lo que estamos conversando. Entonces, que primeramente busca crear valor para las personas, o sea, va más allá de su contexto interno o del contexto de negocio, ¿verdad? También piensa en la comunidad, el ambiente y la sociedad como un proceso integrado. Y el tercer punto es muy importante a la hora de que hablamos en un marco de un sistema de gestión de sostenibilidad, es que asume las consecuencias, sean positivas y negativas, derivadas de sus actos. Entonces, enmarcado en esta filmina, justamente, si una empresa dice ser socialmente responsable, trabaja en las tres dimensiones o los tres ejes de la sostenibilidad que ya conocemos, que es el económico, el social y ambiental, ¿verdad? En busca justamente de la sostenibilidad del negocio a largo plazo. A diferencia de otro tipo de organizaciones, en este caso las empresas que buscan un nivel de rentabilidad, ven la sostenibilidad justamente como ese proceso integral, o lo ideal es que vean la sostenibilidad como ese proceso integral, que justamente un sistema de gestión le permite ir midiendo y gestionando cada uno de los procesos o de los impactos que se derivan de las actividades del negocio. La sostenibilidad es un proceso cambiante, ¿verdad? Y nuevamente retomo esta información porque justamente es la base de un sistema de gestión. Hay organizaciones que trabajan de forma filantrópica, hay otras que toman acciones o programas, otras empresas que ya han dado un paso ahí a un proceso estratégico, ahí hay una falta de ortografía, y para poder generar ese rol de transformación en la sociedad, ¿verdad? Y justamente el sistema de gestión se convierte en una herramienta para poder lograr ese rol de transformación. Y que justamente llegué a lo último que Olga les estaba hablando, no determina la implementación de un sistema de gestión si usted va a certificarse o no, ¿verdad? Esto simplemente puede ser una herramienta de trabajo que se puede desarrollar y tomar como guía para poder desarrollar la sostenibilidad de una empresa, y solo si la organización lo quiere y está preparada puede dar ese paso de certificación. Pero justamente ese rol de transformación es que por medio de un sistema de gestión se enmarca. ¿Por qué? Porque nos exigimos también a través de un proceso de certificación, de un proceso de validación de un tercero, a poder demostrar la mejora continua y que realmente la organización o la empresa
da pasos importantes en este proceso de administrar el negocio de forma responsable, considerando todos los aspectos más allá de los económicos. Esta imagen que ven acá, quería ponerles las del 2019, pero por algún motivo todas las que me encontré se pixeleaban un poco. Este es el mapa de riesgos del Foro Económico Mundial, que justamente se evalúa anualmente y presenta una guía para las empresas, las organizaciones, las entidades financieras, por ejemplo, lo utilizan mucho de referencia para poder saber cuál es ese contexto mundial en el que se está trabajando y en el que debemos de enfocarnos. Básicamente, y sin entrar en mucho detalle, quizás si han tenido clases, que creo que es así con Luis Mastroeni, tal vez él en alguna oportunidad se los ha mostrado o algún otro profesor, muestra justamente cuál es el comportamiento en temas de riesgos que se ha venido dando a través de los años. Los riesgos azules son los económicos, los verdes los ambientales, los naranjas los geopolíticos, los rojos los sociales y los morados los tecnológicos. Entonces vemos que en un marco de los últimos 3, 4 años se ha venido generando un comportamiento distinto a través de lo que es la identificación de estos riesgos, y los económicos ya van pasando a un segundo plano. No dejan de ser importantes, siempre tienen que estar presentes, pero ya son más controlados a raíz de las organizaciones y toman un nivel de relevancia a otro tipo de riesgos que a final de cuentas, justamente la sostenibilidad es una forma de gestionar riesgos. Y si lo traducimos al idioma que nosotras estamos acostumbrados a conversar, son los impactos, ¿verdad? Lo que es la diferencia entre un riesgo y un impacto realmente es un tema conceptual, es mínimo, pero justamente esto es lo que nos dice a las organizaciones y las empresas que trabajamos el tema de sostenibilidad, es de que tenemos que ver más allá de los factores económicos, y hay otro tipo de factores que nos pueden presentar un riesgo significativo a largo plazo o a corto plazo. En este caso, justamente este proceso, lo que nos ayuda es a poder tomar conciencia a las organizaciones y las empresas que no lo han hecho hasta el momento para poder reaccionar y poder decir, bueno, tenemos ya, si no lo hemos logrado hasta el momento, poder hacer ese proceso de identificación. Yo creo que voy a activar el video porque creo, no sé, me gustaría que me puedan conocer también para poderlo hacer un poquito más cercano y no sentirme que estoy tan sola. Ahí está el video. Ok, voy a seguir con la presentación. Ok, bueno, justamente hablando de estos riesgos, hay una serie de factores que se empiezan a desencadenar a nivel nacional e internacional que nos dicen a las empresas, bueno, usted tiene que mitigar esos riesgos o esos impactos más allá de lo que está de su zona de confort, que normalmente en las empresas o las organizaciones, la zona de confort en temas de riesgos e impactos son los factores económicos. Y nos dice, ya es momento que usted vea más allá y que piense también en lo económico y social, que a final de cuentas es lo que puede generarle verdaderos problemas en un futuro, ¿verdad? Entonces empiezan a desencadenar una serie de noticias que quizás son también ya muy conocidas por ustedes, que van más allá de un factor económico. Entonces ya tienen factores ambientales, factores sociales que juegan con la imagen y la reputación de las organizaciones. Entonces, a final de cuentas, ¿qué es lo que busca las empresas? Es una forma de mitigar riesgos, utilizan la sostenibilidad de esta manera, pero también una nueva forma de hacer negocios y poder buscar esas oportunidades. Entonces, justamente, la responsabilidad social se convierte en el cómo llegar a lo que queremos alcanzar las empresas, y justamente es la sostenibilidad del negocio a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dar pasos importantes. Y esos pasos importantes es o quedarnos en la zona de confort, y tal vez puede sonar muy duro, pero es una realidad, en crear programas aislados
o generar acciones de voluntariado únicamente, que digamos, bueno, nos vemos bonitos en las fotos y qué bueno, porque eso también nos da imagen, nos proyecta como organizaciones, o realmente tomar la conciencia y hacer bien las cosas y tomarlo, o sea, realmente yo lo digo así, con la mano en el corazón y decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo bien? Y que eso está perfecto porque tengo que proyectarlo y explotarlo, pero también, ¿qué es lo que no estoy haciendo tan bien? Necesito primero identificarlo, porque si no lo logro identificar, no puedo saber con qué estoy trabajando, ¿verdad? O poder tomar acciones para poder mitigar ese impacto. Entonces es el momento de tomar pasos importantes y justamente los sistemas de gestión nos ayudan a hacer ese proceso, tanto de identificación, pero no solamente quedarnos así, porque el sistema de gestión es dinámico, entonces año con año yo tengo que hacer ese proceso de evaluación y de verificación para ver cómo puedo mejorar. Entonces, justamente les voy a hablar rápidamente, no voy a ahondar mucho a nivel teórico de las normas, porque quizás ya en el curso lo han visto más a detalle o en otros cursos. En el caso de nosotros, en 2 o 3 cursos se retomaron el tema de los sistemas de gestión desde la parte teórica, que es justamente este curso, como de las normas complementarias, que son los que nos ayudan a implementarlos. Entonces les voy a hablar de 3 normas, que lo que es la ISO 26000, la INTE G35, que es la de responsabilidad social, y les voy a comentar un poco de lo que es la IQNet, la SR10, que también es una norma regional de sistema de gestión de responsabilidad social. Y que justamente estos 3 organismos que ven en la pantalla son los que las administran. En el caso de ISO es una organización internacional que justamente lo que ayuda es hacer un proceso de estandarización. En el caso de IQNet, de igual forma, es un ente autorizado por ISO para poder desarrollar normas regionales, e INTECO, que es la más cercana a nosotros, porque es el ente normalizador país, que ellos tienen doble sombrero, que es justamente los que nos ayudan a crear y a diseñar las normas en Costa Rica, pero también hacen la función de ente certificador. También brindan capacitaciones y demás. Ok, entonces para iniciar, primero, ¿qué es una norma? Una norma es un documento de referencia que lo que nos dice es una serie de requisitos, nos detalla una serie de requisitos y directrices donde dan una orientación a la organización en qué acciones son las que debe de trabajar. Bueno, tiene sus debes, sus deberías, o nos hace como un marco general. No nos da el cómo es muy importante, lo determina la organización, o sea, la empresa tiene que hacer un análisis de acuerdo a esa guía o a esas directrices que estoy obteniendo a través de este documento, y justamente lo que me dice es, vea, esto es lo que usted debe o debería de realizar. El cómo lo va a hacer, eso depende de usted como empresa u organización. ¿Por qué? Porque todas las empresas, no existe la receta mágica en estos casos, tienen un contexto distinto. Y justamente ese contexto es lo que le ayuda a generar su fórmula perfecta para poder hacer un proceso de implementación, que justamente está basado en procesos, en liderazgo, en mejora continua, en análisis de información. Para mí, un sistema de gestión, y aquí tal vez puede sonar un poco extraño, mis excompañeros de maestría y mis excompañeros de trabajo decían, Andrea, que usted seguro hasta en su casa tiene un sistema de gestión, ¿verdad? Pero yo les digo, bueno, hasta cierto punto yo creo que sí, porque si no, no saldríamos con todas las tareas diarias entre mis hijos y todo el trabajo y todas las carreras de la mañana. Pero a final de cuentas, el sistema lo que nos permite es ordenar la casa, justamente, y dar continuidad. Esto es muy, muy, muy importante, dar continuidad a un
proceso, a un programa, que no se dependa de una persona para que el sistema esté vivo o para que el programa funcione o para que las acciones se puedan ejecutar, sino que cualquier persona que llega a ese puesto o a la organización con solamente leer un documento y revisar la información que se ha trabajado, puede darle continuidad a ese proceso. Entonces, eso es lo que nos permite es que un programa, una acción no vaya a caerse porque depende de una persona o un grupo de personas, sino que es algo estandarizado que le ayuda a la organización a poder mejorar continuamente, pero también a facilitar lo que son las acciones de esta empresa. Entonces, el sistema de gestión, ¿qué es? Es una herramienta, básicamente, que nos ayuda a enfocar las actividades de la organización para gestionar integralmente los intereses de la misma, con el propósito de poder cumplir los objetivos de ¿qué? De una política integrada de gestión. Entonces, al final de cuentas, tenemos que tener una línea directriz para poder implementar este sistema de gestión. ¿Por qué? Porque si no existe esta claridad desde la perspectiva global de la empresa, no tenemos con qué objetivo trabajar. Entonces, la política lo que nos va a ayudar a nosotros es a determinar justamente cuáles son las acciones o cuál es el objetivo que queremos lograr con la empresa. Entonces, se vuelve en la razón de ser del sistema de gestión. Entonces, este proceso es bastante dinámico. Los sistemas, como les decía al inicio, no terminan, sino que es un ciclo constante que justamente es una forma distinta de trabajar el negocio. Y les voy a contar tal vez la experiencia mía ahorita en Promérica. Promérica no trabaja bajo sistemas de gestión de calidad, ambiente o salud y seguridad, o en el caso de gestión de la sostenibilidad. Yo vengo un proceso de 14 años de trabajar bajo estas dinámicas y a la hora de que uno se enfrenta con una organización que lo hace muy bien, pero de una forma distinta, también le abre a uno el panorama y dice, bueno, no solamente se respiran sistemas de gestión. Ahora bien, nuevamente, el objetivo no tiene que ser la certificación. Si una empresa implementa un sistema de gestión con el objetivo de poderse certificar y salir bonitos en la foto, el sistema de gestión va a morir, porque aquí el secreto es en poderlo mantener. Entonces, independientemente se vaya a buscar o no la certificación, el sistema lo que nos va a permitir justamente es a ordenar la casa, como les decía, y a poder tener una continuidad de los procesos. En el caso de Promérica, bueno, yo le mencionaba a mi jefa recientemente que no necesariamente tenemos que buscarlo, la certificación, pero sí poder tomar algunas de las acciones del sistema de gestión para que nos permita justamente darle forma al proceso estratégico actual que se tiene y poder justamente tomar lo que nos pueda agregar valor. Si en algún momento se decide tomar el proceso de certificación, pues yo sería la más feliz, sin duda, pero justamente lo que nos va a ayudar es a tener una guía de implementación. Y sobre todo, insisto en este tema, a poder darle continuidad a los programas y a las acciones que las empresas puedan tener, ¿verdad? No solamente en el área de sostenibilidad. Yo se los digo, después de 7 años de trabajar con sistemas de gestión en sostenibilidad, lo que a mí me permitió es poder darle mayor trazabilidad a la información, poder demostrar que efectivamente lo que decimos que estamos haciendo, lo estamos haciendo, poderlo demostrar y no solamente decirlo nosotros como empresa, sino que un tercero sea el que lo valide. Entonces es un proceso al final de cuentas de transparencia, es una forma de rendir cuentas también. Ok, las estructuras de los sistemas de gestión tienen elementos de gestión común, como lo son la política, la determinación de recursos, la planificación, el proceso de auditoría,
la revisión del sistema. Cualquier sistema de gestión, se hable de sostenibilidad o no, tienen esta estructura común, pero también tienen procesos, elementos particulares, que en nuestro caso justamente son el primero serían procesos enfocados en clientes, que aquí estaríamos hablando de ISO 9001. El segundo son aspectos ambientales, que en este caso estaríamos hablando de la 14001. El enfoque en riesgos, justamente lo que es, pueden ser riesgos laborales o puede ser un sistema de información de riesgos también, de gestión de riesgos. E impactos, que justamente es el que estamos conversando hoy, que es a nivel de sostenibilidad. Si ustedes me preguntan a mí, uno de las mejoras que pueden tener estas normas es el enfoque en riesgos, que sea complementario e integral en el proceso de identificación para las organizaciones. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando en el idioma que normalmente se habla en la actualidad en las empresas, en las organizaciones, que es la gestión de riesgos. Entonces, para mí, eso es una de las mejoras que se les puede aplicar a estas normas. Pero nuevamente, entonces, hay un proceso de estructura común que es la base de todo sistema de gestión. Si usted compara lo que son diversas normas, la 9001, la 14001, la 45001, la de salud y seguridad, y la de responsabilidad social, la 35 o la SR10, tienen ese proceso común. Cada una tiene la carne, lo digo yo así, ¿verdad? La carnita, que es justamente esa identificación de impactos, esos aspectos ambientales, que es en el idioma que se hablan de acuerdo a la terminología del sistema que estamos implementando. Nuevamente, este es otro ejemplo de esa estructura. La parte de documentación y planificación siempre va a ser la base de cualquier sistema de gestión. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a permitir dar trazabilidad a la información. Luego está todo lo que es la integración con respecto a la capacitación e información del personal, tanto los que van a liderar el sistema de gestión como el resto de las personas, miembros de la empresa. Proceso de medición, sin ninguna duda, tiene que estar presente. Todo aquello que no logramos medir, no lo vamos a poder mejorar. También está integrado la comunicación, muy importante. O sea, si un proceso, un sistema de gestión sin comunicación, pues al final se va a quedar en lo que es la parte documental. La gente no lo va a conocer, no lo va a utilizar, no lo va a interiorizar, no lo va a mejorar. El proceso de mejora y de evaluación también son complementarios. Luego es determinante la organización, y con organización me refiero justamente a ese contexto interno y externo que debemos de considerar en todo el sistema de gestión. ¿Por qué? Porque ese contexto varía, y por eso es muy importante a nivel de los sistemas de gestión hacer lo que es esa validación del contexto interno-externo de una forma dinámica. O sea, cada año poder hacer una revisión, cada 2 años, cada vez que creamos conveniente que haya alguna variación posible en el contexto país, por ejemplo. Cada 4 años como país nosotros tenemos las elecciones, y eso cambia justamente el rumbo del país, o que pase alguna situación como una crisis grande, también tenemos que hacer nuevamente esa revisión de contexto, porque eso nos va a dar un viraje en nuestro sistema de gestión y en el enfoque que queramos brindar, también a nivel de la organización como proceso interno. El seguimiento es constante, y por eso está ahí 2 veces seguimiento y seguimiento, porque en todo sistema de gestión, no, como les decía hace un momento, si mi objetivo es certificar y salir bonitos en la foto, hasta ahí vamos a llegar, porque lo más complicado, y yo siempre lo he dicho, si usted quiere implementar un sistema de gestión, yo en 3 meses se lo puedo tener listo para pasar el proceso de certificación. Ahora, que eso se convierta en la cultura de la empresa y que realmente lo podamos mantener, eso sí es otra cosa. Entonces, por eso es que el seguimiento es tan importante, ¿verdad? Porque si yo
implemento el sistema, recibo la auditoría y después me olvidé del seguimiento, hasta ahí va a llegar el sistema. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a querer retomarlo al año siguiente, que me van a volver a visitar, voy a tener un sistema caído. Entonces, no he mostrado mejora, voy a tener que andar en carreras y demás, y se vuelve un proceso estresante. Entonces, por eso tiene que ir de la mano en cualquier etapa de la implementación. Y por supuesto la política, como les decía, es el norte, justamente la política tiene que reflejar en el sistema de gestión nuestro objetivo central de qué es lo que la empresa quiere, qué es lo que busca y cómo va a poder lograr ese objetivo central a través de todas las etapas que me pide el sistema de gestión. Muy rápidamente, los sistemas de gestión tienen una estructura de alto nivel y hacia esto están migrando todas las normas, o sea que si yo puedo agarrar 2 o 3 normas y las comparo, veo que la base de esa gestión común va a ser la misma para todas y lo que me va a permitir justamente es poder operar el sistema de forma constante y además poderlo integrar si ese es el objetivo en algún momento. La tendencia actual es de que si una empresa o una organización tiene varios sistemas de gestión, dé el paso al proceso de integración. Porque, número 1, eso es reducción de costos. Significativamente se va a ver impactado el factor económico a favor de la empresa. A nivel del personal, y les voy a contar aquí un poco la experiencia con BAC. Nosotros cuando yo estaba en BAC, siempre decíamos, es que en BAC hay normalitis, aguditis, nos gustaban todas las normas posibles y todo se quería certificar y bueno, creo que siempre ha sido como una buena práctica en BAC porque se ha buscado como ese proceso de excelencia en cualquier momento. Entonces se tenía, por ejemplo, lo que era el ISO 14001, el sistema de gestión ambiental, carbono neutralidad, salud y seguridad ocupacional, responsabilidad social o sostenibilidad, ISO 9001. Y por ejemplo, yo tenía en mi caso interacción con las 4 normas que les mencioné primeramente, exceptuando calidad. Entonces, era un proceso tan competitivo que éramos las diferentes áreas que esta semana, ¿quién llegaba a la sucursal? Llegaba con 14001, Andrea. A la semana siguiente, ¿con qué sombrero iba? Con salud y seguridad ocupacional. Y a la siguiente, con responsabilidad social. Entonces, es un proceso muy cansado y demandante también para todas las áreas de la empresa, sean sucursales, sean departamentos y demás. Entonces, lo que se hizo fue buscar ese proceso también de integración de las normas porque permiten con esta estructura de alto nivel poder tener un seguimiento común. A final de cuentas, esa base que se tiene a través de políticas, procesos de auditoría, es el mismo. Entonces, no se está inventando el agua tibia, entonces acá es muy importante pensar también no solamente en nosotros como departamento y como líderes o como líderes de un sistema de gestión, sino en el resto de colaboradores o de áreas que nos están esperando año a año con estos procesos de certificación. Entonces, por ejemplo, recibían 8 auditorías entre internas y externas y pasaron a recibir solamente 2 auditorías al año. Entonces, eso es mejora efectiva en los procesos, es eficacia, es eficiencia. Entonces, realmente estos procesos de integración y quizás si ustedes en las empresas que trabajan o en las organizaciones tienen este tipo de sistemas y no están integrados, yo creo que uno de los principales pasos que se tiene que dar es a la integración para poder justamente ser más efectivos y poder tener, al final de cuentas, la idea no es atropellarnos entre un sistema de gestión y otro, es justamente poder lograr objetivos importantes y poder alcanzar la meta. Ok, entonces a nivel de procesos de integración, ¿quiénes se benefician? Las partes interesadas, sin duda alguna, va a ser un proceso de mejora continua integral y a final de cuentas va a mejorar los procesos a nivel de la empresa, de la organización y
y poder aprovechar justamente ese panorama de requisitos y estructura común. Entonces eso realmente va a ser muy beneficioso. A nivel de beneficios generales de la integración, una mejora permanente, establecer y evaluar programas estratégicos, simplificar, disminución de tiempos de auditoría, eficiencia también en los recursos. Y nuevamente, aquí el objetivo no debe estar centrado en poder salir bonitos en la foto y decir qué bonito, año a año nos ganamos el certificado. No, el objetivo de un sistema de gestión es que sea funcional para la organización y que realmente la alta gerencia, la alta dirección, la junta directiva diga, bueno, esto realmente creo en esto porque me ayuda. En el momento que no se le vea la utilidad al sistema de gestión, es mejor eliminarlo. ¿Por qué? Porque no está logrando el objetivo que la empresa quiere. Ok, entonces nuevamente, si repasando un poquito y retomando lo que conversábamos hace un ratito, entonces la responsabilidad social aplicada en un sistema de gestión, lo que me habla básicamente es en gestión de impactos. ¿De qué tipo? Positivos o negativos. Las normas que les mencioné, la 35 y la SR10, básicamente se enfocan en impactos negativos, pero yo creo que tenemos que hacer también el esfuerzo de hacer la identificación de todo lo positivo que hacemos. ¿Por qué? Porque como empresas o organizaciones que trabajamos estos temas, no somos tan malos y no todo es malo, ¿verdad? Entonces yo creo que eso positivo que generamos, ese valor que le generamos a la sociedad, al medio ambiente, tenemos que potenciarlo y aprovechar justamente todas las oportunidades para decir, vea, estos son mis impactos positivos y yo también estoy generando esta serie de acciones para poderlos aprovechar al máximo y que realmente nuestro entorno, la sociedad como tal, se vea beneficiada. Entonces, si hablamos de impacto, el impacto lo podemos asociar a una consecuencia. Y acá les doy un ejemplo. Si estamos hablando de impactos, ¿verdad? Vamos a ver, puede ser el tema de, nuevamente, perdón que les hable solamente con el tema financiero, pero esto es más lo que se me viene a la cabeza en este momento. Vamos a hablar el tema de educación financiera, por ejemplo. La educación financiera, las entidades financieras las han aprovechado en los últimos años como un ejercicio para poder mitigar un impacto negativo. Y ese impacto negativo, ¿qué sería? El sobreendeudamiento en la población, que puede generar otra serie de impactos. Por ejemplo, estrés en los clientes. También el tema de que no quieran saber del banco, por ejemplo, porque daña su calidad de vida, porque los procesos de cobros también son excesivos, ¿verdad? Entonces es justamente esto, poder hacer un análisis integral a través de toda nuestra cadena de valor para poder ver efectivamente que estamos haciendo bien con el objetivo de poderlo potenciar y aprovechar al máximo, pero también poder identificar esos impactos negativos, que a final de cuentas es lo que nos van a ayudar a generar la mejora también y poder incrementar a través de buenas acciones o acciones que puedan realmente aportarle a la sociedad, darnos también un mayor nivel de credibilidad y mejorar nuestra reputación como empresas. Ok, entonces nuevamente la norma ISO 26000, esta norma es una norma de referencia que es básica para la norma SR10 y para la INTE 35, porque la ISO 26000 es una norma que está basada justamente en las 7 materias fundamentales de la sostenibilidad, de la responsabilidad social, y adicional en los 7 principios. Entonces, básicamente, esta norma, para mí, yo lo digo, esta norma es como la Biblia para cualquier persona que trabaje temas de responsabilidad social y de sostenibilidad en cualquier área de su vida. Yo lo veo desde la perspectiva personal hasta la perspectiva laboral.
¿Por qué? Porque justamente el desarrollo de cada una de esas materias fundamentales vienen a ISO 26000. Entonces, esta norma lo que nos dice es justamente, si usted es una organización, ¿qué aspectos tiene que considerar en cuanto a temas de gobernanza, derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, asuntos de consumidores, relacionamiento con la comunidad y prácticas justas de operación? Entonces nos da esas pautas generales. Entonces es hacer como una revisión hacia el interior, digo yo, o sea, es como un proceso de sanación interior al poder ver e identificar qué es lo que como empresa no estamos haciendo bien para poder generar acciones, y lo ideal es poder eliminar esos factores, pero si no lo logro, que es en la mayoría de los casos, porque también tengo que pensar que no puedo dejar de ser rentable, nada más que tengo que hacerlo de una forma responsable y poder generar esas acciones que por lo menos me ayuden a eliminarlos, minimizarlos o compensar de alguna manera ese impacto negativo. Como les decía, esta norma no es certificable, solamente de referencia. Yo los insto a que todas las personas que trabajemos y estudiemos este campo, tengamos estas normas de referencia a mano. No son normas caras, no sé si la 26000 se las compartieron ya en la maestría o al menos la 35, pero si no que la compren, porque realmente es una buena herramienta de trabajo y que nos ayuda justamente a tener esa guía de cómo poder gestionar la responsabilidad social y la sostenibilidad en nuestras empresas. Con respecto Sí, las tienen las dos, André. ¿Las tienen las dos? Tienen las dos y las usamos como base para este curso, en la clase de nosotros no, pero ya la clase siguiente y esta clase, el curso gira alrededor de la 26000 y de la INTE 35, básicamente. Perfecto, sí, genial, porque en el caso de nosotros, en la maestría no nos dieron la 35, la 26 sí, y realmente sí, para el desarrollo de este curso es vital poder tener las normas y poder conocerlas, porque no es lo mismo saber y ver el contenido que tienen estas. Con respecto a la SR10, esta norma... no, a nivel nacional no hay ninguna entidad que esté o empresa certificada, se utiliza más a nivel regional, pero es muy similar a la 35. Si ustedes me preguntan a mí cuál de las dos normas es mejor, mi experiencia mayor ha sido con la INTE 35, y creo que la 35 se puede mejorar en muchas cosas y ahí hemos estado presionando un poco a INTECO para que realice una serie de mejoras a la norma que son necesarias. Sin embargo, lo bueno de la 35 es que permite justamente que la organización haga ese análisis desde lo que le corresponde como temas materiales o como impactos significativos. Entonces hace como ese análisis interno. La SR10 sí es muy determinante en todos los temas que tiene que trabajar la organización. Por ejemplo, ahí había un punto que decía, bueno, ok, con el tema de bienestar animal, decía que todas las organizaciones tienen que trabajar el tema de bienestar animal. Ok, entonces el punto que es, bueno, sí, efectivamente los animales hay que cuidarlos y demás, pero aquí es el punto desde el core de negocio de la institución, de la empresa o la organización, ver si realmente ese es el enfoque. O sea, por ejemplo, nuevamente el ejemplo de un banco. Un banco, su core de negocio, su enfoque principal no puede estar en esa línea de acción. Si un banco, una entidad financiera o una empresa de alimentos, por ejemplo, no trabaja el tema de nutrición y de salud, que eso es su core principal, entonces no está enfocándose en lo que realmente es material. El banco, si no se enfoca en el tema de sobreendeudamiento y más en el contexto país que estamos viviendo y mundial, entonces de nada le serviría tomar buenas acciones en otras líneas de acción si no se centra en lo que realmente es material. Que esas, entre las dos normas, yo prefiero más la 35 por eso. Sin embargo, la SR10 es una
una norma complementaria que me parece a mí que puede ser de referencia para INTECO para poder efectuar mejoras a la norma actual de la 35. Entonces son normas certificables que justamente lo que nos permite es la gestión de impactos, hacer ese proceso de debida diligencia que nos corresponde como empresa, definir objetivos, metas y programas. Recordemos, perdón, que la debida diligencia es justamente esa gestión e identificación de impactos y considerando una serie de factores, dentro de ellos el tema de cumplimiento de ley, también integra lo que es los principios de la sostenibilidad, la responsabilidad social. Entonces es como ese aterrizar a la empresa y decir, si hablamos en nuestro idioma de colegas, el tema material, ¿verdad? O sea, hacer ese proceso de identificación como materialidad. La norma no habla de materialidad, sin embargo, da ese aspecto de gestión de impactos, que para mí justamente es uno de los temas de mejora a nivel de la norma. Teniendo esa identificación de impactos prioritarios, definir objetivos, metas y programas, y luego montar la estructura de seguimiento, medición y verificación para poder mantener el sistema a flote y que nuevamente esté interconectado con todas las áreas del negocio. Ok, el proceso de certificación. A nivel de la implementación de una norma como tal, justamente tiene varias etapas. Yo básicamente las enumero en estas que ustedes ven acá. Tiene que haber una planificación, sin duda, un sistema de gestión sin planificación, improvisado y demás, no va a funcionar en ninguna de las etapas. Tiene que haber capacitación y formación de líderes, tanto de las personas que van a liderar el sistema de gestión, tienen que tener las competencias claras, justamente, y no solamente líderes del que dice con el sombrero, yo soy el dueño del sistema de gestión o del proceso de auditoría y demás, sino que también la alta gerencia que genere ese proceso de compromiso y que diga, bueno, esto es un proceso integral que viene desde arriba. Esto es muy importante. Un sistema de gestión que no tenga el compromiso de la alta gerencia, de la junta directiva, de los gerentes, llámese como se llamen en la organización, no va a ser exitoso. ¿Por qué? Porque si no viene desde arriba, no se van a generar recursos, no se va a brindar recursos, no se va a creer en los procesos de transformación y no se va a evidenciar la mejora continua. Y además, uno de los requisitos de las normas es que exista el compromiso de la alta dirección, que incluso la alta dirección siempre debe de ser el primero que brinde ese apoyo y que comunique también el compromiso de mantener el sistema de gestión. Posterior se hace una revisión inicial, que aquí básicamente lo que uno hace es tomar los requisitos de la norma y requisitos de ley, cumplimiento legal, y hace una validación de qué tiene y qué no tiene la organización y determina, por decirlo así, una nota, un nivel de cumplimiento para poder decirle, bueno, ¿están preparados, no están preparados? ¿Deberían de tomar estas acciones, generar todavía estos procedimientos para poder implementar el sistema de gestión o estar preparados para un proceso de auditoría? Luego viene una preauditoría, que si es la primera vez que se hace la implementación del sistema, viene el ente certificador y hace una revisión que es muy similar a la revisión inicial para poder justamente determinar qué tan preparada está la empresa. Luego viene la auditoría interna, que esa nuevamente no se necesita el tercero. Normalmente si hay un equipo competente en la empresa, que eso es lo ideal también para reducir recursos, si hay un equipo competente, son los que realizan este proceso de auditoría. Muy importante, uno no puede autoauditarse sus procesos. Por ejemplo, cuando yo tenía a cargo el sistema de gestión de sostenibilidad en BAC, yo no me podía autoauditar.
tenía que haber un tercero independiente que me hiciera esa revisión. En el caso de BAC, se contrataba en algunas ocasiones un proveedor para que hiciera ese proceso de revisión documental, o bien se preparaba a alguien del área de calidad, se le formaba técnicamente también para que pudiera hacer ese proceso. Entonces hacíamos como ese intercambio entre las áreas. Ellos me auditaban a mí, yo les auditaba los procesos de ellos a nivel de las normas de 9001, de 14001, de carbono neutralidad y demás. Posterior a la auditoría interna, se hace la revisión por la dirección. La revisión por la dirección a veces se puede hacer antes de la auditoría interna. Sin embargo, uno de los requisitos de la norma es que en la revisión por la dirección se presenten los resultados de la auditoría interna. Usted podría presentar los resultados del año anterior, pero no tendría ningún sentido. A mí me gusta más, se hace la auditoría interna y luego se hace el proceso de revisión por la dirección. Y por último vendría ya lo que es la revisión, en caso que la organización lo quiera de esta forma, de la auditoría externa. Nuevamente, estos son los pasos generales que se pueden seguir. Cada uno de ellos tiene una serie de tareas y acciones para poderlo implementar. Si ustedes me preguntan, ¿cuál es el tiempo mínimo para poder implementar un sistema de gestión? Nuevamente, yo les puedo estar hablando de 3 meses. Yo he trabajado también en procesos de consultorías donde se ha implementado en 6 meses. Sin embargo, la organización tiene un nivel de preparación ya un poco más avanzado. Normalmente tiene una estrategia de sostenibilidad o de responsabilidad social ya establecida y lo que se hace nada más es un ajuste. También no es lo mismo tomar una empresa que no está acostumbrada a trabajar bajo esquemas de sistemas de gestión, porque aquí hay que empezar de todo, hay que empezar a diseñar todo lo que son los procedimientos y las metodologías internas para darle seguimiento y trazabilidad al sistema, que una empresa que ya lo tiene, ¿verdad? Por ejemplo, en BAC, la implementación del sistema de gestión de sostenibilidad se hizo en un proceso de 4 meses. El de carbono neutralidad se realizó en 3 meses, pero ya existía un nivel de madurez interno a nivel de manejo de procesos de sistemas de gestión. En el caso que les mencionaba de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio, fue un proceso de implementación de 1 año. En ese yo no tuve participación, sí como auditora interna en algún momento. Y con el que les comenté del gobierno, de una entidad de gobierno que era en República Dominicana, el proceso de implementación duró 6 meses. Entonces, la respuesta ¿cuál es? Depende. Depende del nivel de madurez de la empresa y del nivel de procesos internos o qué tan acostumbrada esté a trabajar bajo un régimen de sistema de gestión. Ok, vamos a hablarles ya un poquito más en detalle en los casos de éxito de BAC y del gobierno de República Dominicana. En Dominicana muy interesante porque es otro contexto total. Se trabajó con 5 entidades de gobierno bajo el marco de la vicepresidenta de la República y lo interesante es que nosotros en Costa Rica estamos acostumbrados a que normalmente la empresa pública va más atrás, o sea, la entidad pública va más atrás que la empresa privada. En el caso de Dominicana, es un poco al contrario, por lo menos con estas 5 entidades de gobierno, tienen ISO 9001, tienen sistema de gestión ambiental. Trabajamos implementando un sistema integrado en responsabilidad social y equidad de género. Entonces, realmente, por lo menos a mí me sorprendió porque en el primer viaje que se realizó, lo que pensábamos es, bueno, vamos a ir a explorar primero, hacer esa revisión inicial y probablemente va a ser un proceso de 1 o 2 años el poderlo lograr.
Sin embargo, no, o sea, ya estaban acostumbrados a trabajar bajo estas metodologías y como les digo, el proceso de certificación, en el caso de género, al final ellos tomaron una decisión de certificar uno primero y luego el otro, ya lo cumplieron hace como 2 meses y justamente en este momento están en el proceso de revisión final del de INTE 35. Entonces, nuevamente, el sentir de un sistema de gestión es una herramienta que se adapta a cualquier tipo de entidad, sea de gobierno, sea pública, privada, o sea, bajo cualquier contexto, ¿verdad? Lo que podemos sí es determinar las acciones bajo un marco de mejora continua. ¿Por qué? Porque efectivamente el sistema nos va a exigir año con año poder demostrar esa mejora. En el caso de BAC es muy curioso porque cuando nosotros logramos la certificación, cuando nosotros, digo yo, todavía hablo como estando allá, ¿verdad? Cuando se logró en BAC, ¿verdad? Fuimos de las primeras entidades de empresas que lograron esta certificación. Actualmente tienen que haber como unas 8 o 9 en el país. Y fue un aprendizaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ya BAC tenía un historial como procesos estratégicos de unos 6 años más o menos en sostenibilidad. El poder cambiar el chip de una estrategia sólida de sostenibilidad y pasarla a un sistema de gestión sí requirió lo que fue el generar esos procedimientos iniciales que nuevamente era ajustarlo a lo que ya existía con los apartados comunes a nivel de la estructura de 9001, pero fue justamente el poder entender y que no solamente el de la gerencia de sostenibilidad, porque ahí sí había ese nivel de claridad, sino que el resto de gerencias lo entendieran que esto iba más allá de que les iban a auditar un tema de voluntariado, un programa puntual, sino que justamente este tipo de auditorías se volvieron clave en la estrategia de BAC Credomatic porque entraban al corazón del negocio. Nuevamente, sostenibilidad es como una sombrilla, la responsabilidad social es esa sombrilla justamente donde están marcadas esas materias fundamentales que desglosan y desmenuzan lo que es el negocio. Entonces, en las primeras auditorías que se realizaron, las áreas eran como, tenemos preparado aquí toda la evidencia del voluntariado y demás, y cuando el auditor les preguntaba, bueno, y cuénteme, ¿cómo está el tema de quejas? Quiero escuchar alguna de las llamadas de los clientes. Ellos se sorprendían porque decían, bueno, pero es que esto no es una auditoría de calidad. Y no, efectivamente no era una auditoría de calidad, pero sí era necesario poder validar que lo que la organización decía que estaba realizando en temas de servicio al cliente, por ejemplo, o de trazabilidad de información con respecto a las quejas, era lo que se le estaba brindando al cliente. Y que al final de cuentas, eso es sostenibilidad. En mis capacitaciones, cuando yo las doy, incluso ahorita en Promérica, a las sucursales, yo siempre les digo a los colaboradores, ustedes tienen que pensar que toda acción que ustedes realicen ahí desde su puesto de trabajo contribuye diariamente con la sostenibilidad de la empresa. ¿Por qué? Por ejemplo, una persona de servicio al cliente, cuando le brinda la información de la tarjeta de crédito que le está entregando al cliente en el momento, dándole lo que es claramente las fechas de pago, su límite de crédito y las condiciones del producto, eso es sostenibilidad. Ahí está justamente respondiendo a una de las materias fundamentales, que es el tema de asuntos de consumidores. Y si ustedes analizan en el anexo de la INTE 35 o en la ISO 26000, justamente ese asunto, ven que no es cualquier cosa lo que nosotros tenemos que darle al cliente, ¿verdad?
sino que tenemos que ser transparentes en la información que se da, ser claros que esa letra chiquitita de los contratos no sea solamente para cumplir un requisito de un ente regulador, sino que realmente el cliente entienda justamente que el producto que está obteniendo es lo que él quería y que además está satisfaciendo sus necesidades y sus expectativas. Entonces, al final de cuentas, este tipo de sistemas de gestión le permite a una empresa llegar a un nivel de interiorización bastante grande a nivel de sus procesos y demás. Otro ejemplo es en la parte de recursos humanos, con el tema de prácticas laborales. Cuando se empiezan a hacer este tipo de auditorías, y aquí hablo ya a nivel general de todas las empresas, se puede ver que hay muchos aspectos que creemos que son temas maduros, nuevamente dentro de una empresa, que cuando empezamos a ver los procedimientos y auditarlos y consultarle no solamente lo que está en papel, sino va a hacer la validación con el personal, vemos que no siempre se cumple. Entonces, a final de cuentas, volviendo al tema de riesgos, esto lo que nos permite es mitigar acciones que pueden poner en peligro la integridad de la empresa en el futuro, o la ética y la transparencia. Entonces, una forma de gestionar riesgos. En el caso de las entidades de gobierno de Dominicana, muy interesante, porque eran 5 entidades que trabajan en conjunto con acciones sociales enfocadas en el tema social y que nuevamente el tema de manejo, por ejemplo, de la información de sus beneficiarios para ellos no era uno de los temas primordiales. Cuando ellos ya empiezan a ver a través del proceso de identificación y de impactos que eso puede representar riesgos significativos también para cada uno de los programas que ejecutan, le ven el sentido al sistema de gestión. Entonces pasa de ser una simple auditoría a realmente generarle valor, donde la empresa va a poder decir, bueno, efectivamente esto me está funcionando, me está ayudando a mejorar, pero sobre todo estoy mitigando riesgos y me estoy adelantando a situaciones que en algún momento determinado me pueden activar problemas serios. Ok, este círculo que ven acá resume justamente un poco lo que es un proceso integral en un sistema de gestión. La base tiene que ser la estrategia de sostenibilidad, que es donde podemos empezar, si una empresa la tiene o no la tiene, si no la tiene, empezarla a diseñar, ¿verdad? Y el sistema de gestión sí nos puede ayudar, pero la base de esto es hacer un proceso de materialidad. Eso nos va a facilitar en la implementación del sistema de gestión. Esa estrategia de sostenibilidad, enlazarla con la estrategia de negocio y el compromiso de la alta dirección. ¿Por qué? Porque, nuevamente, si la alta dirección no está a bordo del barco de la implementación de un sistema de gestión, no va a ser exitoso. Y alta dirección, me refiero tanto a lo que es el líder del sistema de gestión, al gerente general, pero también a las jefaturas y mandos medios, porque al final de cuentas, y el resto de colaboradores, ellos son los que nos van primero a ayudar a que el proceso sea exitoso. Una implementación de un sistema de gestión centrado en un departamento no va a tener éxito. Siempre ocupamos brazos y piernas y manos en todo lado para que este tipo de procesos pueda lograr el objetivo que se quiere. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las áreas dueñas de los procesos son los que nos va a ayudar a hacer esa mejora y además hacer esa identificación más allá de lo que nosotros no vemos. ¿Por qué? Porque esto es el día a día de ellos. Ok, y luego a nivel externo, ese análisis de contexto siempre va a ser muy, muy, muy importante, nuevamente, porque es un proceso dinámico y cambiante. Considerar las partes interesadas, los stakeholders, ¿por qué? Porque al final de cuentas ellos son los que nos van a determinar cuáles son esas necesidades y expectativas que ellos tienen para poder hacer ese proceso de identificación, tanto de los temas materiales como de los impactos que ocupamos identificar.
La materialidad, nuevamente, que está alineada a lo que les acabo de mencionar con las partes interesadas, y partes interesadas nuevamente, considerando las externas y las internas. A nivel de procesos de materialidad, siempre es muy importante lo que es el criterio interno. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a alinear tanto hacia lo que la organización va, ¿verdad? Que es esa estrategia de negocio, y la estrategia de negocio tiene que ir por acá, y por acá tiene que ir la estrategia de sostenibilidad siempre, no puede ir desviada, y además nos da ese foco estratégico de negocio, pero también el criterio de nuestros colaboradores. Nuevamente, ellos son los que están en el día a día, en el proceso de gestión de cualquier proceso de la empresa, y son los que nos pueden ayudar a detectar esas debilidades que tenemos, esos impactos negativos o lo positivo. Posterior a eso, hacer ese proceso de definición de objetivos, metas y programas, un sistema de gestión que no tenga indicadores importantes, que nosotros podamos decir más allá de una cantidad de horas de voluntariado, sino que realmente podamos demostrar impacto, que sean indicadores de peso, que nos podamos decir contundentemente nosotros como empresa estamos haciendo un cambio, y no solamente para la organización, sino para la sociedad en general. Es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque también es parte de esa mejora continua que tenemos que demostrar y poder retarnos y crear nuevas acciones que nos permitan ir más allá. El seguimiento y medición, sin duda alguna, es determinante en cualquier etapa del sistema de gestión. Yo tengo que realmente dar trazabilidad de la información, o sea, demostrar que si yo digo que este programa tuvo esa serie de beneficiarios, esa cantidad de personas, y que además está impactando un indicador país, tengo que demostrarlo con evidencia. La auditoría, nuevamente, se puede dejar por fuera si es una auditoría de tercera parte para un proceso de certificación. Sin embargo, mi recomendación es que al menos sea validado internamente. ¿Por qué? Porque nosotros nos sesgamos cuando somos dueños de un sistema de gestión, creemos que todo es perfecto, ¿verdad? Como dicen, no nos vemos nuestros propios defectos. Entonces, esos ojos frescos que vengan de otra área de la organización, o si es posible que vengan de una tercera parte, realmente nos van a ayudar a poder decir, estamos mejorando y estamos realmente identificando lo que son las debilidades del sistema o las brechas. En el proceso de identificación y priorización de impacto, bueno, esto lo paso muy rápidamente. Ustedes me parece que ya han tenido bastante información en la maestría respecto a esto, la identificación de temas materiales, o sea, esa estrategia inicial que determina la empresa, son la base de la identificación de los impactos positivos y negativos. Como tercer punto, tengo que definir esa significancia y esa priorización de impactos. No todo lo voy a hacer, no todo lo que es importante para las partes interesadas necesariamente es importante para el negocio. Entonces tengo que generar esos criterios de evaluación y de priorización para poder decir, bueno, si efectivamente me voy a centrar en esto y que realmente esos impactos que yo digo voy a trabajarlos a un nivel mayor, sea lo que realmente me corresponde a mí desde la perspectiva del negocio, o sea, desde la naturaleza del negocio. Y de ahí poder definir esos programas e indicadores que son los que me van a permitir darle seguimiento y continuidad al sistema. Entre los retos en un proceso de implementación y de mantenimiento de un sistema de gestión, muchas veces los recursos, sin embargo, no es una limitante. Y no estoy hablando solamente de recursos económicos, porque ahí me pueden decir, bueno, Andrea, pero ¿cuánto puede costar una certificación? Depende mucho del tamaño de la empresa. Hay procesos de auditoría que bien se pueden llevar a cabo en un día o día y medio. Pero hay otros procesos, por ejemplo, en el caso de BAC, que teníamos el proceso de auditoría externa, durante 4 días seguidos y no se auditaban, eso es muy importante, no se auditan todas las áreas
de la empresa, ni todos los departamentos, ni procesos, ni demás, sino que se hace un muestreo. Esto es muy, muy interesante. Yo siempre vacilaba mucho con los de Inteco, quienes eran los que certificaban el sistema de gestión en BAC, porque yo todos los años, a inicio de año, me sentaba con ellos y les decía, bueno, vean, este es el panorama que hemos tenido en los últimos años. Nosotros quizás nos gustaría que ustedes pudieran auditar estas otras áreas que son las que nos hacen falta, pero de igual forma eso no depende de la empresa, sino de la contraparte, del ente auditor, pero ese complemento y esa cercanía también al ente certificador yo creo que es muy valioso porque también nos van a aportar. Entonces, recursos no solamente económicos, también de personal técnico que pueda liderarlo y de lo que puede implicar también para las áreas la gestión del sistema de gestión. El seguimiento y la medición siempre es un reto. Tenemos que tener una metodología, un procedimiento bien fuerte que nos permita dar esa continuidad al sistema. El compromiso de las áreas, y al principio cuesta mucho. Cuando ya las áreas, y como les decía anteriormente, ven el valor que esto les puede ayudar a ellos y ven además las oportunidades de negocio que esto les puede permitir abrir mercado, incluso le ven sentido al sistema de gestión, a las auditorías y demás, ya es un ganar-ganar, los tenemos a bordo y entonces van a facilitar lo que es el sistema de gestión. No es la realidad en todos los casos. Hay áreas que por más que uno intente, pues no, el compromiso es un poco más, hay más resistencia. Sin embargo, y como decía doña Roxana Víquez, que trabajó muchos años en el BAC, ahí es un proceso de evangelización. En un huequito que veamos, ahí tenemos que meternos para poder justamente lograr nuestro objetivo. Y justamente la responsabilidad social, la sostenibilidad, desde cualquier perspectiva que uno las quiera trabajar, tiene que ser siempre un proceso de conquista, digo yo, de evangelización, de poder justamente enamorar a las áreas y que crean que esto va más allá de buenas acciones, de sembrar árboles, de abrazar árboles, de recoger basura y estas cosas, sino que realmente esto es una estrategia de negocios. El conocimiento técnico, eso es otro de los retos que se tiene. Siempre hay que leer mucho, hay que conocer mucho, no se cansen, por favor, de leer en estos temas que nosotros trabajamos y estudiamos. Esto es un proceso, es un tema tan nuevo y que cambia todos los días que solamente la lectura nos va a tener actualizados y poder fortalecer ese conocimiento técnico que necesitamos. La mejora continua es otro reto. Luis Mastroeni, que era mi jefe, siempre en las auditorías de cierre, en la reunión de cierre le decía al auditor líder, bueno, dígame cuál es la nueva barra que nos va a poner, ¿verdad? Porque siempre esas oportunidades de mejora, esas no conformidades que quedaban, no era porque no se estaban haciendo bien las cosas, es porque siempre se pueden mejorar y a final de cuentas se tienen que ver desde esa perspectiva. Si uno una no conformidad, una oportunidad de mejora, una observación, la ve como algo malo, como algo que me están dejando para dañarme, no se le ve valor al sistema. O sea, realmente una buena no conformidad, le decía yo a los auditores, a mí, yo se las compro, les estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque también me va a exigir a mí como profesional a poder llevar a otro nivel el sistema de gestión, pero no solo el sistema, sino la empresa como tal. Entonces es realmente la mejora de los valores más agregados que tiene un proceso de auditoría, pero también uno de los retos más fuertes de seguir subiendo la barra año con año. Y la apertura hacia las partes interesadas. Muchas organizaciones tienen esa resistencia de poder mostrarse hacia las partes interesadas, de poder relacionarse con las partes interesadas. Y cuando realmente lo hacen, abren las puertas y demás, le ven el valor y además se escucha, o sea, se escucha a la contraparte, se analizan sus expectativas, no les vamos a dar todo. Normalmente muchos de los procesos de consulta, la gente lo que espera es plata, ¿verdad? Y
ahí está el secreto también, que en estos procesos no se puede dejar en manos de cualquiera, que bien lo diga Olga, que ellos trabajan día con día con estos procesos de consultas a partes interesadas. ¿Por qué? Porque no podemos generarles falsas expectativas a las partes interesadas. Nuevamente, es recordarles que nuestra razón de ser como empresa no es solucionar todos los problemas. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que realmente nos compete como organización. Dentro de las ventajas, y aquí es simplemente hablarles un poquito de lo que ya les he mencionado a lo largo de la presentación, genera retención del talento en las áreas de recursos humanos. Nos comentaban a nosotros en BAC, digamos, y en las otras entidades donde he tenido lo que es participación, sea como sombrero de auditora o de implementación, que eso también las áreas le ven el valor agregado, siempre a la sostenibilidad, a la responsabilidad social, principalmente las nuevas generaciones, lo reconocen mucho y también le dan ese sentido de pertinencia. Eficiencia en recursos y procesos, mejora en la comunicación, aumenta la reputación, aumenta la credibilidad y la transparencia. Entonces, básicamente estas son las ventajas y tienen muchas otras más. Espero que también haberlas resumido y que me hayan podido captar un poco el mensaje a lo largo de la presentación. Y eso sería. No sé si tienen consultas. Espero no haberme extendido mucho, Olga, qué pena. Yo hablo mucho. No, buenísimo. Más bien, muchísimas gracias a vos por la presentación. Porque me parece a mí que es muy rico escuchar las experiencias y han tenido la oportunidad de escuchar la experiencia de la empresa de servicios públicos de Heredia, de escuchar la experiencia de una pyme como Etipress, y pues bueno, ahora vos que trabajaste también en una empresa que no es solo local, sino regional, y con la experiencia que tuviste en República Dominicana, así es que creo que eso redondea bastante bien las diferentes formas que hay, los diferentes formatos, ¿verdad? Y un poco la diversidad que existe en temas de sistemas de gestión. Sí, tal vez no sé ahí si tienen... perdón, tal vez ahí no les pude mostrar mayor información en cuanto a las matrices de impactos y demás. En el caso de BACDE, pues eso evidentemente yo no era dueña de la información, toda esa información quedó allá. Y en el caso de Dominicana y las otras empresas, por un tema de confidencialidad, no pude compartirlos, ¿verdad? Pero normalmente que cada empresa tiene su fórmula, ¿verdad? Y eso es lo bonito, digamos, a nivel de esto, poder hacer ese proceso de adaptación para que la empresa realmente le genere valor y que lo pueda conservar también, que le sea funcional. Exacto. No sé si alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer a Andrea o algún comentario de lo que nos presentó. Bueno, no. Yo creo que, no, muchísimas gracias por aceptar compartir con nosotros un rato. Y bueno, si tenés chance, te agradecería si nos puedes pasar la presentación, si la puedes compartir para enviárselas a ellos también. Claro, con mucho gusto yo les comparto la invitación, perdón, la presentación y ahí les queda de igual forma mi contacto, si en algún momento les puedo ayudar, con muchísimo gusto. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Chao. Bueno, antes de... bueno. Vamos entonces a retomar un poco un resumen breve de lo que hemos visto del proceso de sistemas de gestión. Hablamos de las dos normas que tenemos aquí, ¿verdad? Andrea les referenció una de AENOR
y como les había mencionado yo inicialmente también, hay otras normas en diferentes países, está la SG 21 también de forética, pero básicamente pues las que más utilizamos aquí son estas dos, la ISO 26000 porque es la global y la INTE 35 porque es la forma como nosotros definimos que se podía certificar un sistema de gestión para Costa Rica. Y creo que pues ahí es importante, ¿verdad? De nuevo, reiterarle siempre el tema de a quién le dice algo esto, ¿verdad? Es como si una empresa en Francia se certifique con la INTE 35 de Costa Rica, que ¿qué le va a decir eso a la gente en Francia o a las empresas o a las organizaciones o a las instituciones públicas en Francia donde esa empresa trabaja? Probablemente no mucho. Un estándar costarricense no necesariamente le va a decir mucho a esas empresas. Aquí en Centroamérica, digamos, hay ya un reconocimiento también de INTECO como un organismo de certificación y de generación de normas bastante interesante. Entonces, hay empresas que no son costarricenses, que no están aquí o no tienen presencia aquí, que se han certificado en esta responsabilidad social o que se han certificado en incluso la de carbono neutralidad y otras. Entonces, ¿verdad? Es qué valor le doy yo al mecanismo que estoy utilizando y como bien mencionó Andrea también, ¿verdad? Puede que al final termine certificándome o no termine certificándome, pero sí, lo que sí tenemos que entender es que todas estas guías, estas normas, lo que sí nos van a ayudar es a encontrar ese camino y a ordenar lo que tenemos y a ponernos o a darnos prioridades sobre lo adicional que tenemos que trabajar. Como hablábamos, ¿verdad? Ella también les presentó un modelo que implica un proceso de mejora continua, que es lo que venimos viendo desde el inicio. Y como les decía yo, este modelo de alineamiento estratégico para la sostenibilidad habla de un proceso de mejora continua igual al que van a encontrar en la mayoría de las normas de cualquier tipo, que parte del compromiso de la alta dirección, y que nos lleva por una serie de pasos que nos permiten entender qué tan arraigado vamos a tener este sistema interno. Lo mismo, la figura esquemática de la ISO 26, de la INTE 35, que ya la hemos visto varias veces, ¿verdad? Que es, bueno, cuáles son los diferentes componentes y los diferentes requisitos que nos da como enunciado la norma. Y el tema del reporte, que es importante, veíamos, ¿verdad?, que hay diferentes tipos o mecanismos o marcos de referencia en función de reportes, que el reporte no es necesariamente la mejor herramienta de comunicación, pero sí es la mejor herramienta de sistematización de lo que estoy haciendo y de evidenciar el avance. Luego tengo que convertir ese reporte en piezas de comunicación y en piezas de relacionamiento con mis diferentes partes interesadas que me permita, pues, hablar con ellos de lo que estamos haciendo. La estructura de la norma, y se acuerdan que vimos la estructura de la norma de la ISO 26000 y esta que es la de la INTE 35, ¿verdad? Nos hablaba del objeto y campo de aplicación, básicamente de nuevo, que aplica a todo tipo de empresa, de todo tamaño, nacional, multinacional, ¿verdad? Con presencia de multisede y que lo que tenemos es que entender que sí es importante que esto se tiene que aplicar a lo largo y ancho de una organización. Ahora Andrea les reiteró eso también, ¿verdad? Que no es algo para aplicar dentro de un departamento, como si o un área específica de la empresa, como si se puede con otros sistemas de gestión, ¿verdad? Yo puedo, como les decía al inicio, tener certificada una de mis líneas de producción y no necesariamente tener toda la planta o toda la empresa certificada en temas de calidad, ¿verdad? Las normas de referencia, siempre tenemos que tener normas de referencia que estamos utilizando.
y otros documentos. Aquí generalmente usamos la ISO y la INTA, pero podemos, si la empresa es firmante de los principios de Ecuador, o si la empresa es firmante, ahora que firmamos el protocolo de levantar las ambiciones climáticas durante la PRECOP aquí en Costa Rica. Bueno, esos temas que ya se convierten en compromisos para la empresa, hay que incorporarlos de una u otra forma como normas de referencia y hay que incorporarlos en todo lo que estamos gestionando. El tema de términos y de definiciones, ¿verdad? ¿Cómo aclaramos qué es lo que queremos entender por cada uno de los conceptos que vamos a utilizar? La parte de valores, importantísimo, alinear los valores de la empresa con los principios de responsabilidad social. No tienen que ser los mismos, hablamos, pero sí deberían de estar bastante alineados. Entender el contexto de la organización, qué hacemos, a dónde operamos, cómo funcionamos, cuáles son nuestros productos y servicios, y qué es lo de qué manera estamos creando o generando valor, tanto para las partes internas como las partes externas. El tema de la responsabilidad de la dirección, cómo estructuramos el compromiso de la alta dirección, cómo definimos la estructura que va a tomar las decisiones, cómo definimos el proceso que vamos a llevar, ¿verdad? Y los diferentes componentes. La parte de planificación, cómo definimos de nuevo cuáles van a ser los temas en los que vamos a enfocar la estrategia, cómo establecemos y estructuramos la estrategia, objetivos, metas, acciones y demás. La parte de implementación y operación ya es cómo llevamos esto a la práctica y cómo creamos mecanismos que nos permitan darle, digamos, seguimiento a todo lo que está pasando. Y la parte de la evaluación del desempeño, que es ya cómo medimos qué se logró y qué no se logró con el sistema de gestión, cómo pasamos por los procesos de auditoría, tanto interna como externa, y por los procesos de evaluación del desempeño por las instancias que hayamos definido dentro del sistema de gestión. Veíamos entonces que el sistema lo teníamos que ver como una serie de pasos que debíamos implementar en un proceso de mejora continua, un círculo de PHVA, y que en la parte de planificación teníamos una serie de procesos que tenemos que ir desarrollando, y acuérdense que todo esto es lo que tenemos que convertir en debes, que se convierten en requisitos de la norma, ¿verdad? Definir el alcance del sistema y definir los roles y las responsabilidades que vamos a tener, identificar quiénes son las partes interesadas, entonces hacer el proceso de identificación y hacer el proceso de priorización de partes interesadas, hacer la revisión inicial, como también les mencionó Andrea, y hay una serie de documentos de referencia que tenemos que tener listos para ver qué tanto ya tenemos sistematizado y documentado. Establecer un plan de trabajo para todo el proceso. Ella les mencionó las diferentes etapas en estos círculos que lo tenía ella, ¿verdad? Pero es cómo vamos a estructurar el proceso del plan de trabajo. Definir los valores, la política de responsabilidad social, objetivos, metas y acciones, y los indicadores que vamos a utilizar para medir o evaluar el desempeño. En la parte de planificación, habíamos hablado de que hay una serie de documentos o procedimientos que tenemos que tener sistematizados. El procedimiento para la aplicación de la debida diligencia, que esto habíamos hablado, era el diagnóstico y era la parte de la materialidad también, ¿verdad? ¿Cómo identificamos y priorizamos a las partes interesadas? Entonces, de nuevo, ¿cuál es el procedimiento que vamos a utilizarlo? Y se acuerdan que estos procedimientos también tenían que venir muchas veces acompañados de herramientas, ¿verdad? ¿Cuál es el involucramiento de estas partes interesadas, de la empresa con estas partes interesadas? ¿Cómo vamos a manejar conflictos y desacuerdos con las partes interesadas? Y ahí veíamos que habían diferentes mecanismos de conciliación, mecanismos de remediación, etcétera, ¿verdad?
El procedimiento para identificar los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba. Ahí tuvimos también la intervención de Javier de Colegal, que les explicó un poco cuál es el proceso que ellos utilizan. También Marcela nos comentó un poco cómo ellos habían trabajado con una herramienta interna y luego con alguien que les hizo auditorías externas de cumplimiento legal. Un procedimiento para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. Entonces ahí también cómo hago esa auditoría, cómo hago esa evaluación. Un procedimiento de comunicaciones tanto internas como externas. Un procedimiento para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas. Un procedimiento para las auditorías internas, quién las realiza, cómo se capacitaron a las personas que las realizan, cómo vamos a hacer ese proceso de definir qué van a auditar, cuáles van a ser los temas y el proceso de medición de esta auditoría. El procedimiento para el desarrollo de las, el procedimiento para el control de la información documentada, también veíamos, ¿verdad? A dónde va a estar esa información, cómo esa información es accesible para todo el mundo, cómo llevamos la trazabilidad de los documentos, de que el documento que tenemos subido en donde estemos compartiendo esta información sea la última versión, tenga todas los diferentes componentes o el seguimiento de los cambios que le hemos hecho, ¿verdad? Un procedimiento para controlar situaciones que podrían llevar a desviaciones de la política, un procedimiento para responder a las situaciones de crisis o cualquier situación especial, y un procedimiento y el documento en la documentación del manual de sistema de gestión. A la hora de hacer, debemos también asegurar la implementación de los lineamientos y directrices que vamos a hacer en función de comunicación, capacitación y verificación. Realizar el seguimiento de que estemos realmente ejecutando lo que planificamos que íbamos a ejecutar y que el proceso o los diferentes procesos se estén llevando en tiempo y luego generar este reporte, ¿verdad? Y vimos cuál era el contenido de lo que tenía que tener el reporte como mínimo según lo que exige esta norma técnica nacional. Y también hablamos de que para que le hagan la primera auditoría por parte de Inteco, la empresa tenía que tener ya implementado, por lo menos en parte, su estrategia y tenía que tener ya un primer informe o un primer reporte de sostenibilidad. Si no tenemos esto, pues entonces muy probablemente no estemos cumpliendo con todos los requisitos. Y en la parte de verificación y evaluación del sistema, el tema de auditorías internas, el tema de revisión por la dirección y el tema de los indicadores de desempeño. La parte de ventajas y desafíos, que ya también pues nos mencionó algunas adicionales Andrea, y los diferentes desafíos. Quería ver entonces si tienen alguna pregunta con respecto al proyecto, que tenemos aquí las fechas para que lo revisemos de nuevo. La entrega del proyecto final va a ser el próximo martes, de hoy en 8, que va a ser una sesión presencial. Todos los grupos van a tener que presentar ese mismo día, así es que ojalá estemos todos puntuales para no atrasarnos y no salir. Como todos van a estar presentando, sí me gustaría que estuvieran todas las personas de manera presencial y que por lo menos pues todo el grupo en términos generales tenga algún tipo de participación en la presentación, entonces que no sea una sola persona la que está presentando. A ver qué preguntas hay aquí. Sí, la presentación es en PowerPoint.
Entonces, todo esto lo jalan a una serie de slides que pueden utilizarlo dentro de la presentación. Y luego también me tienen que enviar la carpeta, ¿verdad? Completa. Yo lo que hice fue, digamos, un Zoom, un zip para compactar, como habíamos visto, las carpetas aquellas, ¿verdad? Donde viene el manual y vienen todas las carpetas de herramientas, de esto y del otro, todo eso lo pueden compactar y me lo pueden enviar por correo electrónico para que sea más sencillo. Yo creo que no lo vamos a hacer para que lo suban al sitio, porque no sé realmente si se puede subir un zip o si se pueden subir estas carpetas de manera individual. Entonces, para que no se haga mucho enredo, pueden hacer las carpetas con el orden que yo les di. De nuevo, no tienen que ir documentos en todas las carpetas, va a haber algunas que no, pero los documentos que habíamos hablado, que los tenían que presentar, pues esos que sí vayan ahí referenciados. La idea es que sí, todas las personas del grupo presenten. Yo creo que podríamos tener, son cuatro grupos, 5 grupos. Yo creo que podrían ser unos 15 a 20 minutos máximo por presentación. Y de ahí un espacio pequeño para preguntas, conforme vayamos viendo que va pasando el tiempo, pues puede que tengamos que presentar lo de las preguntas. Un enlace a un Drive, yo preferiría que si me pueden pasar el zip, porque si me pasan un enlace a un Drive, después si tengo algún problema para abrirlo, se me va a hacer un poco más complicado. Entonces, si tienen algún problema con el zip, pues me avisan a ver cómo lo podemos hacer, o pueden llevarlo en una llave y entonces me lo dan en una llave el mismo día de la clase y ahí yo lo paso a mi computadora. ¿Alguna otra pregunta que tengan al respecto? Bueno, antes de terminar, antes de concluir, quería conversarles un poco también la semana pasada, porque me parece interesante para que ustedes tengan una perspectiva. Parte de lo que andaba haciendo yo la semana pasada, que andaba de viaje, es que una empresa multinacional me invitó a ser parte de un panel de stakeholders, un stakeholder panel que tienen ellos cada cierto tiempo. Es una empresa suiza, entonces la empresa nos invitó a 4 personas. Una persona era una experta en temas que ha pasado mucho tiempo de Green Building Council de Australia, una señora que trabajó en el Banco Mundial de Botsuana, un señor que trabaja en el Cambridge Institute for Sustainable Leadership en Bruselas, y yo. Entonces éramos personas de diferentes lugares del mundo que nos llevaron ahí para hablar con ellos de qué sigue con su estrategia de sostenibilidad. Un poco ver el informe de ellos de sostenibilidad, leer mucho todo lo que ellos están haciendo y hacer sugerencias como panel de expertos de hacia dónde tienen que ir moviendo su estrategia de sostenibilidad. Entonces, bien interesante, ¿verdad? Ver hasta dónde están llegando ya las empresas en su afán por tener ópticas y perspectivas frescas de gente que no es la gente que está necesariamente en el día a día del negocio, ¿verdad? Y claramente esa es la razón por la que hacemos consulta a partes interesadas, ¿verdad? Y por la que queremos tener una diversidad de actores en esas partes interesadas, y no todos los actores necesariamente
tienen que ser personas que sean partes interesadas muy directas de nuestra comunidad, etcétera, ¿verdad? Aquí nos llevaron a un grupo de personas con una cierta trayectoria en temas de sostenibilidad, precisamente para que los retáramos, como decía también ahora Andrea, que le decía Luis Mastroeni al auditor de Inteco, ¿verdad? Ellos tienen un proceso estratégico en el 2022 y están entonces ya pensando en la estrategia de aquí al 2022 y qué tienen que generar y qué tipo de conversaciones tienen que tener a lo interno, a lo externo, con sus accionistas, con toda la gente y la plana mayor de la empresa, ¿verdad? Para empezar a entender qué viene para su negocio. Y es un negocio que tiene muchísimos impactos y muy significativos, ¿verdad? Pero es también un negocio que es necesario, o sea, que no es algo que podemos decir, bueno, simplemente dejemos de hacer esto o cerremos la compañía. Entonces, es bien interesante ver el tipo de situaciones y el tipo de procesos que están llevando las empresas en este tipo de acciones para buscar precisamente entender hacia dónde va su empresa, ¿verdad? ¿Cuáles son los retos, los desafíos que se está viendo alrededor del mundo y cómo pensamos que eso puede afectar el negocio en el mediano y en el largo plazo? Y el resto de la semana fui a participar a la reunión global de las redes de Pacto Global también, que era una reunión de alrededor de 120 personas, como en 86 países, todos que forman parte de las redes de Pacto Global. Es muy interesante también porque es como llevar conceptos similares a diferentes países a través de estas redes de interacción del Pacto Global de Naciones Unidas, que como se recordarán ustedes, es la iniciativa del sector privado de las Naciones Unidas. Entonces, yo les voy a mandar la retroalimentación de la materialidad. Estoy todavía trabajando en la revisión. Sí, me pueden buscar el sábado, o sea, en cualquier momento por WhatsApp y les contesto apenas pueda, pero el sábado también tengo dispuesto el día para poder darle seguimiento a esto si tuvieran alguna pregunta o si necesitaran algo. Pero bueno, no duden en contactarme si se les presenta ahí para no tener que esperarse hasta el sábado alguna situación que no sepan cómo resolver. ¿Alguien tiene algo más que agregar o necesitan algo más de mí? Estoy con jet lag, así es que ya estoy lista para irme a dormir porque ya me va a dar algo. Pero digo, si ocupan alguna pregunta, con mucho gusto. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos por la participación y nos vemos el próximo martes. Entonces, cualquier cosa me avisan. Hasta luego, buenas noches.